Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de HR Performance. Estamos muy felices de tenerlos acá, de poder estar un nuevo capítulo hablando de los temas de gestión de capital humano que son contingentes hoy en día. Así que, si eres un dueño de negocio, si eres un líder de equipo o si estás en un área de gestión de capital humano, estos temas te van a interesar. Así también queremos dar gracias a todos aquellos que se han transformado en nuestros clientes en el último tiempo. Gracias por confiar en HR Performance para sus proyectos de gestión de capital humano. Y si tú también que estás escuchando tienes algún desafío en, por ejemplo, reclutamiento, en lo que tiene que ver con liderazgo, en coaching de equipos y necesitas algo de esto, siempre puedes contactarnos. Así que felices estamos de toda la audiencia que se ha dado el tiempo de darle me gusta, comentar y obviamente de compartir esto con las personas que les pueden servir. Así que, sin más dilación, te queremos dar la bienvenida a un nuevo capítulo con un tema súper interesante. Y bueno, nuestro capítulo de hoy día me acompaña Ezequiel Conesa. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, Jonah, ¿cómo estás? Muy contento de estar en el cuarto capítulo de nuestro podcast. Y que me resulta cada vez más divertido y cada vez más interesante hacerlo, porque siempre tenemos temas de conversación interesantes para compartir. Y en especial hoy día tenemos un tema súper interesante que para nosotros de verdad es muy importante dentro de HR Performance. Cuéntanos, Ezequiel, ¿quién nos acompaña? Bueno, justamente hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para el capital humano, que es el liderazgo. Y hoy nos acompaña nada menos que Rodrigo del Val, socio de HR Performance. Rodrigo es un consultor con muchísimos años de experiencia, formado con Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Rodrigo ha sido rector de la Universidad de Anáhuac del campus Oaxaca durante 13 años, ¿verdad, Rodrigo? Así es. Y además es autor de un libro ideal para el tema de hoy, que se llama De jefe insoportable al líder inspirador en 90 días. Así que, Rodrigo, un gusto tenerte aquí para hablar de liderazgo. Bienvenido. Gracias Ezequiel, gracias Jonah por esta oportunidad de conversar con ustedes. Un reto conversar con gente tan experimentada como ustedes. Oye, habla por Ezequiel, ¿eh? Yo soy un jovencillo. Para mí el reto es hablar contigo, Rodrigo, pero bueno, yo vengo a clase. Vamos a hacerlo divertido. Oye, para mí cada podcast es una clase, así que yo vine a clase hoy día, no hay problema en aceptarlo. Sí, bueno, Rodrigo, el tema de hoy es liderazgo. ¿Cómo encaramos el tema de liderazgo? Hay una frase que vos dijiste en un video que está publicado también en las redes nuestras de HR Performance. Decís, el jefe no está para que la gente haga lo que la gente ya sabe hacer. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Sí, esa frase dice, nadie necesita un líder para hacer lo que ya está haciendo. En ese sentido, el líder se debe percibir a sí mismo como un agente de cambio. Si las cosas permanecen idénticas con nuestra presencia, pues no podemos hablar realmente de liderazgo. Ya ves que se suele hacer esta distinción entre liderazgo y gerencia, ¿no? Ajá. La gerencia está más en el orden de la administración, de gestionar lo que existe, de hacer eficiente lo que existe, pero sin necesariamente grandes cambios. El liderazgo implica, sí, una idea de cambio y con lo que eso implica de enfrentar resistencias, de tener una visión, de involucrar al equipo, de dirigir de una manera más democrática. Así que efectivamente, qué bueno que has empezado con esa frase porque nos remite a la misión fundamental del líder, que es pues ser un agente de cambio. Antes de meternos derecho al liderazgo, yo creo que es súper importante, Rodrigo, que nos cuentes un poco cómo llegas tú a estudiar tanto el tema de liderazgo y por qué se transformó en algo que has dedicado tu vida hoy día y lo enseñas. Muy buena pregunta y no estoy seguro de saber la respuesta. Desde que terminé mis estudios de doctorado, tuve la inquietud de formar en liderazgo. Yo dejé el negocio familiar y fundé un pequeño centro de capacitación en ese entonces dirigido a la formación de liderazgo en jóvenes. Fue después que conocí el libro de los 7 hábitos, me impactó, me cambió la vida y me convertí en consultor de Franklin Covey, en aquel entonces Covey Leadership Center. Pero
siempre tuve la vocación por el tema formativo, siempre me interesó el tema de liderazgo y no te sé decir más. Oye, está perfecto porque esas casualidades y haber construido esto todo el tiempo, dedicar tu vida, ¿cierto?, a este tema, habla de la importancia que tiene. Me imagino que ha sido transversal, ¿cierto?, a todas las cosas que has hecho y ha impactado. Sabemos, el liderazgo impacta en todas las cosas que hoy día hacemos y ejercemos cuando tenemos gente a cargo. Y de hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la gente no renuncia a los trabajos, renuncia a los malos jefes, ¿cierto? Y eso abre mi pregunta, y es como, ¿cómo hoy día las empresas toman conciencia, y ves tú qué están haciendo de tomar conciencia de que el liderazgo es clave, es un apalancador total de los resultados? Sí, fíjate que sí hay un surgimiento de conciencia. Qué buena palabra has usado, porque esa es la palabra correcta, es literalmente tomar conciencia del impacto que el liderazgo tiene. Y esto que tú has dicho se refuerza con las estadísticas, que la gente no renuncia a sus trabajos sino a los jefes. Hay una reciente estadística de Gallup, una de las más grandes encuestadoras del mundo, cuyos datos están muy validados, que dice que el 85% de los colaboradores encuestados no se sienten realmente involucrados, motivados en su trabajo. Engaged, se dice en inglés, y no sé por qué razón me suena más clara la palabra en inglés que en español, de estar involucrados. Pero bueno, el asunto y lo interesante es que entre los factores que los trabajadores atribuyen a su poco engagement, a su poca motivación, es los malos liderazgos. Hasta en un 70% de los encuestados atribuyen a los malos liderazgos su poca motivación. Esto es un impacto tremendo. Pero sabes que a mí me gusta irme a una experiencia que todos hemos vivido. No hay que ser experto en liderazgo, la hemos vivido todos. Y es ese momento de tu bachillerato, de tu preparatoria, en el que estabas un día de mayo, calor insoportable, estabas tu nivel cardíaco y respiratorio era tan bajo que no sabíamos si estabas vivo o disecado, ¿no? Y estás realmente en el sopor del sueño, toca el timbre de la escuela y entra ahora uno de los mejores profesores que has tenido. En minutos tú pasas del sueño profundo al aprendizaje activo por la influencia de una sola persona. Cuando llevamos esto al mundo organizacional, imagínense ustedes lo que significa que los malos liderazgos tengan a su equipo en bajísimos niveles de desempeño, pudiéndolos tener en los niveles del entusiasmo creativo, de la participación. Bueno, el potencial perdido por los malos liderazgos no es muy distinto a ese potencial perdido que todos vivimos en ese día de mayo entre el mal profesor y el buen profesor. Me parece buenísimo lo que estás trayendo, Rodrigo. Me hiciste acordar a un profesor mío del MBA que daba nada menos que matemática financiera. Y la daba a una velocidad, pero te aseguro que tenía a toda el aula sobre la punta de los talones, sobre la punta de los pies, 45 minutos sin respirar. Y hablaba como un locutor de radio dando términos y condiciones de un concurso. Pero estamos todos en un nivel de atención impresionante. Ahora me quedo pensando, también me pareció muy interesante cómo hiciste una polaridad entre desempeño bajo y alto entusiasmo, ¿no? Mira, sí. Entonces, me parece interesante. Entonces, el líder lo que genera es alto entusiasmo. Y me quedo pensando cuando hacemos, y lo hemos hablado esto varias veces, cuando empezamos en proyectos de desarrollo organizacional o de intervenciones en empresas, que siempre nos gusta pensar el triángulo de estructura, estrategia y cultura. Y cómo escuchamos muchas veces, lo primero que escuchamos es una queja de que la gente no se compromete, la gente no trabaja bien, la gente no sé qué. Y como nuestro error es de alguna forma dar vuelta a la pregunta es, ok, ¿y cómo haces
para que la gente no se comprometa. Porque y como devolviendo, entonces arriba de esto está justamente el liderazgo, que es lo que permite armar después este triángulo de estrategia, estructura y cultura, pero que depende de un liderazgo. Entonces, vos que sos el autor del libro, de Jefe Insoportable al Líder Inspirador, ¿cuáles son las etapas para llegar al liderazgo? ¿Cuál es el proceso transformacional que atraviesa un jefe insoportable para convertirse en líder inspirador? Buenísima pregunta, Ezequiel. Primero, quizás un breve comentario sobre los jefes insoportables, porque la mayoría de nosotros no nos consideramos uno, porque el término es un poco radical y todos decimos yo no soy insoportable. Y es cierto, la mayoría no somos insoportables, somos simplemente jefes mediocres, ¿ok? Estamos en esa zona gris de no ser inspiradores sin ser tampoco insoportables. Me refiero a conductas que son muy típicas, como el jefe sumamente centralista, como el jefe que delega a destiempo, que delega en exceso y a la gente le sigue pidiendo que todo se haga en los tiempos originalmente marcados, ¿no? O sea, le delega 10 cosas y luego 5 más, pero sin cambiar las fechas de las 10 originales. El jefe que compara a sus colaboradores, el jefe que tiene preferencias, el jefe que habla en exceso, el jefe que no es democrático, no escucha, el jefe que nunca da retroalimentación y la gente está siempre teniendo que adivinar si su desempeño está siendo el deseado, el jefe que no da retroalimentación positiva, no motiva, no agradece. Estas son conductas muy comunes. Yo he tenido varias de estas que acabo de mencionar, sin considerarme un jefe insoportable, pero sí con rasgos que merman, que reducen de alguna manera el desempeño. Entonces, primero, visualizar que jefe insoportable podemos ser muchos de nosotros o tener al menos algunos de estos rasgos que sí merman la efectividad de la gente. Y después, regresando a tu pregunta, ¿cuál es el proceso? Yo he respondido esta pregunta, más bien he recogido la respuesta de Aristóteles en su retórica. Aristóteles se hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible ejercer influencia en otros? Él estaba escribiendo en la retórica a los oradores de su tiempo, pero lo que respondió aplica perfectamente a todos los que queremos ejercer influencia. Y él dijo, hay 3 pasos en este proceso del que tú me preguntas. Ethos, pathos, logos. El ethos es el carácter del líder. Eres justo, honesto, responsable, trabajador, disciplinado, transparente, o eres mentiroso, injusto, explosivo. Solamente teniendo un carácter íntegro puedes ejercer confianza. Después viene el pathos, que a mí me tiene muy impresionado, quizás por mi estilo personal. Y el pathos se refiere a hacer una conexión con tu equipo. No necesariamente al nivel de amistad. Yo les suelo decir a las personas a quienes doy coaching o en el curso, mira, la gente no quiere otro amigo con el que comer una carne asada los sábados sobre el fútbol. Quiere un buen jefe. Y a veces los jefes nos confundimos y cuando nos dan cursos humanistas, entonces compramos donas los viernes o invitamos a la casa a nuestros colaboradores el sábado, creyendo que eso suple nuestro centralismo y todo lo que dije antes. Repito, la gente no quiere otro amigo, quiere un buen jefe. De modo que en este nivel del pathos, lo que queremos es fortalecer la relación jefe-colaborador para que sea posible el diálogo robusto. Ahora, si quieren, continúo con el proceso y si quieren, después regresamos a este punto del diálogo. Entonces, ethos, pathos y por último el logos. Logos, como saben en griego, significa la palabra. Lo que el líder dice, sus instrucciones, sus consejos, su retroalimentación, lo que hablamos ejerce influencia solo si nuestra relación generó apertura y si nuestro carácter generó confianza.
Entonces esa es la secuencia. El ethos genera confianza, el pathos genera apertura de tu equipo y el logos generará influencia. Ahora sí, lo que digo puede ser escuchado y absorbido por mi equipo y puedo ejercer un cambio cuando he logrado previamente trabajar en el pathos y en el ethos. A mí me hizo sentido, ¿te acuerdas en nuestro último podcast que tuvimos a Majo? Majo nos hablaba de que los equipos de alto desempeño son aquellos que son capaces de definir muy bien las interacciones, ¿ya? Y no hacer una relación de amistad, sino que más bien la lógica de definir bien las relaciones hacía que los equipos se conectaran, y me imagino que desde el rol del líder se vuelve crítico. De hecho, un líder insoportable o un jefe insoportable, con dos cosas de las que dijiste, yo ya lo quiero matar seguramente. Sí, y es buenísima esa imagen de Majo, es buenísima porque él dice, unos que están jugando básquetbol no necesariamente son amigos, pero sí tienen que clarificar sus interacciones, ¿verdad? Cómo nos movemos, cómo creemos en el otro. No eres mi amigo, pero tengo que confiar en que tú eres la mejor persona para este tiro de 3 puntos. Esta es una muy buena distinción, y algo similar sucede en la relación jefe-colaborador. No tenemos que ser amigos, pero nuestra interacción debe ser saludable. ¿Qué significa eso? Confianza para tomar decisiones, para decir la verdad, para darte retroalimentación, para recibirla, etc. Eso hace interacciones saludables. Me parece súper interesante y me quedo pensando en que la mayor parte de los jefes que buscan ayuda para mejorar su liderazgo parten de la pregunta equivocada. Entonces, ¿qué es cómo logro influenciar sobre otros? ¿Qué es el logos? Un momentito. Antes del logos, el pathos. Y antes del pathos, el ethos, que es mirarme a mí mismo, no solamente desde lo conductual, ¿no? Y ahí pienso un poco en todo el paradigma del coaching, que es, no se trata de cambiar conductas, se trata de darme cuenta del modelo de creencias en el que estoy basado. Y me viene a la memoria una anécdota de un coachee que me decía una vez, tenía problemas liderando gente, era un jefe insoportable. Me decía, ¿sabes qué pasa, Ezequiel? Yo soy un eterno insatisfecho. Y se quejaba de la gente. Y a mí se me ocurrió decirle, claro, por eso la gente no trabaja. Como vos te gusta. No entiendo. ¿Por qué? Porque si vos sos un eterno insatisfecho y yo no hago nada, vas a estar insatisfecho. Y si me esfuerzo mucho, sí. Sí. A mí por resultado, lo más racional de mi parte es minimizar el esfuerzo. Claro. Entonces, por ahí no se trata de ser bueno o malo. Creo que los malos jefes lo hacen con las mejores intenciones y poca conciencia del impacto que tienen. Y creo que vos tenés todo un capítulo para hablar de niveles de conciencia en este ethos, ¿no? Efectivamente, sí, yo voy desarrollando este proceso, ethos, pathos, logos, y a mí personalmente me ha cuestionado mucho en mi vida este nivel del ethos, porque yo viví ciego de mí mismo mucho tiempo. Yo hoy día soy una persona con la que se puede vivir. No soy encantadora, pero hoy se puede vivir conmigo. Yo a los 18 años era un tipo insoportable. A veces soy duro conmigo, sí, yo tenía amigos, pero era un tipo muy explosivo. Yo me enojaba con mucha frecuencia, con mucha intensidad, y pero yo vivía ciego de mí mismo, porque aunque yo me daba cuenta que me enojaba, yo culpaba a otros de mi enojo. ¿Por qué te enojaste? Por el tráfico. ¿Por qué te enojaste? Por el calor de Veracruz, donde yo vivía. ¿Por qué te enojaste? Por el error de mi secretaria. ¿Por qué te enojaste? Por la impuntualidad del entrenador en el equipo de fútbol de mis hijos. Y así es como vivimos las personas ciegas, siempre culpando y siempre mirando hacia afuera, no haciendo introspección, que etimológicamente significa mirar hacia adentro. Y entonces, cuando yo leo el libro de los 7 hábitos, ya había trabajado en estos cursos que les dije que daba para jóvenes. Ya una hermana mía, psicóloga, me había ido metiendo un poco hacia mí mismo, pero el
El caerme del caballo me lo da Stephen Covey con los 7 hábitos, cuando habla de la proactividad y dice: tú eres responsable de tus respuestas. Asume la responsabilidad. Nadie te ha hecho enojar. Escogiste enojarte. ¿Quién va a escoger enojarse? Es una tontería. Sí, efectivamente. Y yo suelo contar la anécdota de ir al partido de fútbol, nos deja plantado el equipo contrario, yo me enojo y la señora de junto dice: ay, qué bien, vámonos a desayunar. A todos nos dejaron plantados, pero yo me enojo y la señora aprovecha la oportunidad para irnos a desayunar. De modo que yo he decidido enojarme y ella ha decidido sacar algo positivo de la cancelación del partido. Ese tipo de cosas me abrieron los ojos. Y entonces, por eso me he dedicado en parte en el libro, digo, porque lo dijo Aristóteles, y por esta experiencia personal, a enfatizar la relevancia del darnos cuenta de nosotros mismos. Y efectivamente ahí desarrollo 4 niveles de conciencia. El más básico es mirar hacia afuera y solamente ver los hechos, lo que sucedió. La gente llegó tarde a la junta fue improductiva, no se tomaron notas, la tendencia de ventas ha bajado. El segundo nivel es concentrarme en los otros, lo que tú has dicho, el jefe que siempre culpa al equipo. Ellos no se motivan, ellos no le echan ganas, ellos no entienden. El tercer nivel es verme a mí mismo, pero solo a nivel de mis conductas. Por ejemplo, esta junta fue improductiva, Juan y Ana llegaron tarde. En el tercer nivel, yo asumo la responsabilidad y digo: yo los convoqué con poca anticipación. Mi equipo tiene mal desempeño, es segundo nivel de conciencia, es hablar de ellos. En el tercero, asumo parte de la responsabilidad y digo: yo no les he dado retroalimentación. Pero hay un cuarto nivel que me tardé en descubrir, y es que no basta identificar mis acciones, porque la profundidad está en mis paradigmas y mis motivaciones. Ejemplo, no di retroalimentación, decíamos antes, esa es mi conducta. Me cuesta confrontar a la gente, es ir a mi interior. O yo domino las reuniones, por eso la gente no participa. Segundo nivel, la gente no participa. Tercer nivel, yo domino las reuniones. Cuarto nivel, me gusta sobresalir. Porque yo podría dominar las reuniones porque efectivamente los demás son incapaces. Si yo estoy frente a niños de primero de primaria, probablemente yo deba dominar la reunión. Pero puede ser por otra razón, y es que me guste sobresalir. Entonces, llegar a este cuarto nivel obviamente me da más luces de qué es lo que realmente tengo que arreglar. No solamente callarme en las reuniones, tengo que dominar mi deseo de sobresalir, tengo que dominar mi ego. A mí me gustó mucho algo que dijiste, y que yo lo aprendí de otra forma, pero siempre me dijeron que el dolor era inevitable, pero que el sufrimiento era opcional. Wow. Claro, que me golpee algo y me duela es inevitable, ¿cierto? Me llegó el dolor, pero que yo toda la semana diciendo: ay, la vez que me pegué, mira, resulta que iba caminando, y se lo cuento a Pedrito y a María y se lo cuento a todo el mundo, extiende mi sufrimiento de algo que perfectamente podría haber muerto ahí. Y lo segundo, que yo siempre igual, lo que tú hablaste de los niveles de conciencia, yo siempre lo había escuchado como en 3 niveles. Es, primero identifico la emoción, ¿cierto? Identifico, me enojé. Oye, ¿sabes qué? Me enojé. Hoy estoy triste. O me pasó tal cosa. En el segundo nivel lo conocía como, me pregunto el por qué. ¿Por qué esto me enoja? ¿Cierto? ¿Por qué esto me hace sentir feliz? ¿Por qué llego a este estado? Y en el tercer nivel estaba ¿cuál es el valor que tengo insertado dentro de mí que me hace sentir así? Entonces, por ejemplo, es lo que decías tú, como me enoja que los demás lleguen tarde porque yo tengo la creencia que me criaron, ¿cierto? Mi papá me inculcó que llegar 5 minutos antes era llegar a la hora, y llegar a la hora era llegar tarde.
y yo lo creí tanto dentro de mí y es algo que vive tan eternamente dentro de mí, un valor que creo tanto en él que condiciona mis emociones luego, cada vez que me enfrento a algo. Pero claro, desde el punto del liderazgo me encantó la definición, es algo que voy a utilizar sí o sí porque lo encuentro bueno. Pero, ¿sabes qué? Que lo que tú dices me parece a mí que es como una secuencia de 3 excelentes preguntas, pero que ya están en el 4º nivel de conciencia, porque ya es mirarme a mí mismo, ya es mirar hacia adentro. Entonces, digamos que mis 4 niveles son mirar hacia afuera, mirar a los otros, mirar los hechos, mirar a los otros, mirar mis acciones, y en el 4º, que es mirar mis emociones, mis paradigmas y mis motivos, ahí encajan muy bien tus preguntas. Esta emoción que siento, ¿qué me dice de mí? Susan David, en su libro de agilidad emocional, usa una frase maravillosa, simple, muy breve. Dice: las emociones son un dato. ¿Qué me dice este coraje que siento? ¿Qué me dice esta envidia? ¿Qué me dice esta tristeza? La tristeza nos dice a todos los seres humanos que hemos perdido algo valioso. El coraje nos dice, en cambio, que vemos el riesgo de perder algo valioso. Por eso nos enojamos para protegerlo. Todavía no lo hemos perdido. La tristeza se da cuando ya se ha perdido algo valioso. Se fue el hijo que quiero, la novia me dejó, mi coche de los años 70 fue pérdida total. Entonces se da la tristeza. Pero el coraje es una emoción que me da otro dato. Déjame hacer una nota de traductor. Para los que no están en México, el coraje en México es el enojo, no la valentía. En otros países. Entonces, sí. Cuando Rodrigo habla de coraje, no está hablando de valentía, está hablando de enojo. Exacto. Anger, no courage. Ajá. Claro, oye, buena nota, porque aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en España, desde donde en HR Performance operamos en todos estos países, así que también está perfecta la aclaración. Creo que voy a tener que empezar a colocar ese subtítulo ahí abajo para las traducciones, va a estar bueno. Bueno, así que entonces el trabajo de jefe a líder empieza siendo un trabajo de desarrollo personal, en definitiva, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso está tan en boga, por ejemplo, la inteligencia emocional, que tiene que ver con esta capacidad. Las inteligencias emocionales o las competencias de la inteligencia emocional empiezan justamente con el autoconocimiento. O sea, los autores de la inteligencia emocional dicen que la primera es el autoconocimiento. Y como has dicho, Jonas, darme cuenta de esta emoción. ¿Qué me dice esta emoción? ¿Qué me activa esta emoción? ¿Cuál es el disparador, el trigger de esta emoción? Pero también otros aspectos de mi autoconocimiento, en qué soy fuerte, en qué soy débil, cosa utilísima para aceptar ciertos retos y renunciar a otros. Por ejemplo, oye, ¿te lanzas a tal cosa? No soy un buen vendedor. O te lanzas a tal cosa, no soy un buen administrador. Pero en cambio, yo te arranco cualquier cosa, ¿no? O sea, soy más emprendedor que administrador. O a la inversa, soy más administrador que emprendedor. Bueno, saber esto obviamente es muy útil para insertarnos en el mundo laboral, no solo para tener éxito, sino para lo que hoy se llama estar en este estado de flow, ¿no? Donde estoy en mi ambiente, en mi entorno. ¿Cuál es el término en español? Digamos, estoy en mi... ¿Cómo decimos en español? Estoy en mi zona, ¿no? Estoy en la zona, sí. Sí, es en la zona, pero creo que decimos en flow también. Sí. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con autoconocimiento, de modo que coincido contigo, Ezequiel. El trabajo de liderazgo es primeramente un trabajo de dirigirme a mí mismo, ¿no? Que es otra forma de decir, hay quien habla de niveles de liderazgo y dice primero el liderazgo personal, luego el interpersonal y luego el organizacional. Correcto. ¿No? Bien. Ahora, una vez que me conozco a mí mismo y he avanzado en estos 4 niveles de conciencia, que creo que lo podemos de alguna forma resumir en cuando me doy cuenta de que soy parte del problema, entonces puedo ser parte de la solución. Exacto. Pasamos del ethos al pathos. Correcto. Y ahí empezamos a construir la relación con los otros. Exacto, y aquí hay 2 cosas que deben ser nuestro eje. Primero, crear un entorno de seguridad.
Los seres humanos hemos heredado del mundo animal, en la amígdala, esta reacción de supervivencia, fly, fight or freeze, ¿no? Agresión, huida o nos quedamos congelados. Entonces, cuando por alguna razón nos sentimos inseguros, solemos responder de estas maneras. La agresión es muy evidente, ciertos estilos de liderazgo dictatoriales, despóticos, pero suele pasar desapercibido el silencio, que es la huida. Y valga la redundancia, es una enfermedad silenciosa. Porque la enfermedad misma se llama silencio. ¿Me explico? Entonces, no es tan evidente o sea, no me sale un chichón. No vemos nada en el silencio. Entonces, a veces es más peligrosa porque pasa desapercibida. Es decir, en una reunión hay una persona que interrumpe, que critica, que grita y todo el mundo la nota. Y los otros dos que no han dicho nada en la reunión y que resultan igual de improductivos que el gritón quejoso, esos, pues bueno, no parecen tan dañinos, ¿me explico? Pero la verdad es que no, que después en la máquina de café dicen, vas a ver que el proyecto no le sale. Tal cual. Yo le llamo la junta después de la junta. En esa sí hablan. En la junta, exacto, después de la junta, en esa sí hablan. Bueno, esto es injusto para la organización y se está perdiendo muchísima información valiosa. Es curioso porque pues es que me dejas pensando en la pirámide de las 5 disfunciones de los equipos de Patrick Lencioni, que pone como base la confianza, y la enfermedad de la que él habla es ese mismo. 5 dysfunctions of a team. Ese mismo. Y donde ese silencio del que vos hablas, él lo llama la falsa armonía, ¿no? Sí. Donde, sí, ¿qué tal el equipo? Bien, anda fantástico, nadie se pelea con nadie. Sí. Tampoco nadie dice la verdad, pero no nos peleamos. Claro. Pero es interesante, sobre todo los equipos que son transnacionales, porque diferentes culturas tienen diferentes acercamientos a la confrontación y al conflicto, y digo la palabra conflicto de vuelta como Lencioni en un sentido positivo, ¿no? Al debate productivo de ideas, y en algunos lugares se ve mejor la confrontación que en otros. Yo recuerdo en una reunión de trabajo que había un montón de latinos alrededor de la mesa, era la mesa de la cena, ya había terminado la reunión de trabajo, y de repente un americano que estaba sentado al lado mío me toca el hombro y me dice, Ezequiel, ¿por qué se pelean? Porque no entendía castellano, no escuchaba el tono nada más. Me sorprendió y digo, no estamos peleando, estamos conversando amigablemente. Sí, oye, ¿y cómo de importante? Fútbol. Sí, y cómo es de importante el hecho de que estas voces, que muchas veces son silenciosas en esos momentos, pero luego se manifiestan, ejercen un liderazgo, porque efectivamente se hacen cargo, ¿cierto?, de la emoción, se hacen cargo de lo que el equipo siente y movilizan generando una visión diferente. O sea, es como, siempre se me explicó esta diferenciación como la división, como dos visiones, ¿cierto? Y tenemos justamente equipos que no funcionan porque existe este liderazgo, ¿cierto?, asolapado, que genera una visión diferente y que hace, como dices tú en el segundo nivel, logra recoger al grupo silenciosamente y genera esta segunda visión. Me pareció genial el ejemplo que dieron. Sí. Y entonces, esto parece fácil, pero no lo es, crear entornos de seguridad, porque significa no imponer, no imponer, no interrumpir al otro, no ser excesivamente crítico, validar y reconocer y apreciar cuando los otros hablan, porque si no la gente se desmotiva. Es decir, es la tercera vez que aporto una idea y nunca se ha ni siquiera considerado. Como tú dijiste antes, me voy por la ley del mínimo esfuerzo. Si obtengo el mismo reconocimiento cuando aporto que cuando no aporto, mejor dejo de aportar. Entonces, primera tarea del líder, crear este entorno de seguridad. Y segundo, que es el punto al que queremos llegar, favorecer el diálogo robusto. Con esto que tú has dicho, el sano conflicto. Decían los romanos,
no lo decían en inglés, pero los americanos lo dicen ahora así. Fight and unite. Primero peleamos y después nos unimos. Es decir, hay una fase inicial de discusión, de debate, es la fase de fight, y una vez que se toma una decisión, unite, nos unimos. Entonces, ya tuviste oportunidad de opinar, llegamos a un consenso, que el consenso no es unanimidad. Consenso es, dice Peter Senge en la quinta disciplina, es la oportunidad precisamente de airear todas las alternativas y discutirlas a profundidad con igualdad de condiciones. Si después de esto tomamos una decisión, aunque no haya sido la mía, yo me sumo. Fight and unite. Pero esta fase de fight la pasamos por alto por lo que tú has dicho, por esta falsa armonía. Correcto, creo que tenemos muy inculcado la idea de que disentir es pelear. Sí. Y hay algunas normas básicas como duro con el problema y suave con las personas, como que discutimos sobre un tema, no sobre que yo no esté de acuerdo con tu idea sobre un punto, no quiere decir que no te valide a vos como persona o como profesional. Al contrario, ¿no? Una vez me dijo una persona inteligente, cuando hay dos personas conversando y pensando y están los dos de acuerdo, hay uno de los dos que no está pensando. Sí. Uno de los dos sale sobrando, por lo menos, sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, está bueno el conflicto, está bueno el disenso, está bueno la diferencia de ideas para crear algo nuevo. Pero hay que establecer esto como reglas de... mirá, porque hemos crecido con otras reglas, donde si yo digo algo en la escuela, vos ponías ejemplos de la prepa hace un rato, si yo digo algo en la escuela y un compañero me corrige delante de la profesora, es visto como un traidor. No es visto como gracias por enriquecer mi idea o qué bueno que construyamos conocimiento entre todos. Sí. Porque nos han criado para, si hablo, es para demostrar que sé y no para aportar al pensamiento colectivo. Y eso es súper dañino para las empresas. Y hace un rato decías algo que me parece súper interesante, que es cómo la amígdala funciona, tiene una primera función que es la supervivencia. Y esto, hay un neurólogo, Sharmin Sisad, un neurólogo americano, que habla de inteligencia positiva. Básicamente muestra que el cerebro a veces funciona desde el centro, desde el tronco encefálico, en el modo ese de supervivencia, y a veces se enciende la corteza cerebral, ¿no? Que tiene que ver con cómo me tomo las cosas. Y en general, donde no hay seguridad, funcionamos desde la supervivencia, y esto es lo que notamos cuando vamos a una empresa. ¿Cuál es la principal función de todos los empleados de una empresa? No tener la culpa. La segunda preocupación es que alguien encuentre la solución, pero primero no tener la culpa. Y fíjate que por eso yo describo que en cada nivel hay una enfermedad. En el nivel de Letos, cuya tarea es la introspección, la enfermedad es la ceguera, esta incapacidad de verme. En el Pathos, donde el objetivo es el diálogo, la enfermedad no es el silencio, es la competencia. La competencia interna es la generadora de agresión y de silencio, pero la raíz está en la competencia. Bueno. Se fortalece tanto el ego que se da lo que tú has dicho. Si alguien va a ser culpable, tiene que ser alguien más, no yo, y eso nos mete en una competencia. Y si estamos constantemente evaluados, pues se trata de sacar una mejor calificación que los demás. Pero aquí es donde viene the trick. Si tú y yo somos competencia, Ezequiel, ¿por qué escucharía tu retroalimentación? Más bien parto de la premisa de que tú me vas a decir algo engañoso. Si tú eres mi competencia, ¿por qué yo te daría retroalimentación para mejorar? Si tú y yo somos competencia, Jonah, ¿por qué te daría el recado de que te acaba de llamar un cliente? ¿Sí me explico? Entonces, si tú y yo somos competencia, ¿por qué yo voy a dar retroalimentación honesta al jefe y quedar yo mal? Mejor yo callo y a ver si otro es el valiente que le dice al jefe la verdad. Entonces, por eso la competencia es el verdadero enemigo del diálogo.
Me parece buenísimo. Y además la competencia da cuenta de que tu objetivo y mi objetivo son por lo menos distintos, si no incompatibles. Claro. Sí. Y en realidad, si somos parte de un equipo, hay un supuesto que dice que tenemos un objetivo común, pero que no está siendo prioritario. Sí. Y bueno, para terminar la idea, la enfermedad del logos es la resistencia, porque como el tercer nivel es el nivel del cambio, el logos es el nivel, el ethos fortalece mi carácter, el pathos nuestro diálogo, y el logos es hacer crecer al otro. Ethos, crecer yo, pathos, hacer crecer la relación, y en el logos, hacer crecer al otro. Ahí ya me estoy moviendo al tercer nivel, tenemos también 2 tareas: desarrollar al equipo y ser un agente de cambio. Porque si mi liderazgo no hace crecer a mi equipo y siguen dependiendo de mí, no fui realmente un líder. Y si las cosas permanecen igual tras mi llegada, no fui tampoco un líder. Entonces, el culmen del liderazgo es esto. Yo fui un desarrollador de personas y fui un agente de cambio. Es interesante que en el libro de Jim Collins, las empresas que sobresalen, recuerdan ustedes que habla del liderazgo de nivel 5. Y los líderes de nivel 5 tienen altísima competencia y altísima humildad. Nos remite al ethos. Pero además dice otra cosa: los líderes de nivel 5, cuando se van, los resultados no decaen, porque han formado gente, sistemas y estructuras, de modo que ellos no son imprescindibles. Los líderes de nivel 4, cuando se van, es notoria la caída. Claro. Entonces eso me parece muy interesante. Yo tengo un amigo, fundador de una empresa que cotizó en bolsa, etcétera, un genio, pero curiosamente cuando él salió, unos pocos años después de su salida, la empresa dejó de cotizar en bolsa. La caída fue tal que salió de la bolsa, ¿ok? O sea, él la construyó prácticamente de cero, la lleva a cotizar en bolsa, valiendo miles de millones de dólares, y 5 años después, ya no estaba cotizando en bolsa. Entonces, a pesar de su genialidad, quizás no tuvo la capacidad de dejar sucesores que mantuvieran ese éxito. Debo decir en su defensa que no quiero dar demasiados datos, pero bueno, que quien tomó la presidencia, la dirección, era uno de los dueños. Era natural, digamos, que el dueño mayoritario se quedara con el negocio, pero ese dueño, pues bueno, no tuvo el mismo liderazgo. En fin, me alargué. No leyó el libro de Rodrigo. No leyó, claro. Oye, justamente, ya que hemos recorrido los 3 pasos, ya estamos casi llegando al final, pero Rodrigo, tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar? En Amazon, para los que están en otro país, pues en Amazon. Aquí en México solo están en Sanborns, en Gandhi y tal, pero bueno, este libro, y sí, está ahí disponible en Amazon. Buenísimo. Y Ezequiel, ¿dónde encontramos a Rodrigo? A Rodrigo lo encontramos en HR Performance, en la página web, escribiendo a negocios@hrperformance.com. Ya ven el riesgo de no hacer la formación en liderazgo con Rodrigo. Su empresa podría dejar de cotizar en bolsa. Oye, Rodrigo, ha sido un tremendo lujo tenerte. Queremos de verdad agradecerte este espacio, este tiempo que nos regalaste. Normalmente yo después de grabar tengo que editar el podcast un poco. Creo que aquí no tengo que editar nada, así que la tengo muy fácil. Sí. Siempre es un placer conversar con Rodrigo. Creo que desde el primer día que nos conocimos, que nos sentamos en la mesa de un restaurante, tuvimos conversaciones muy interesantes, así que estoy seguro de que este no será el último podcast de Rodrigo. Pues ojalá, yo le he disfrutado mucho. Gracias de verdad por la invitación y muy agradable la conversación y los aportes que ustedes han ido haciendo. Oye, nosotros igual queremos aprovechar de saludar a todos quienes obviamente ven el podcast. Queremos invitarlos
a que si este podcast les gustó, pueden revisar, ¿cierto? Este ya es nuestro 4º capítulo. Y también, si tiene suficiente apoyo, vamos a tener a Rodrigo nuevamente acá hablando de liderazgo. O quizá, Rodrigo, podemos invitar a alguien más para contrastar, ¿cierto?, nuestras teorías de liderazgo y poder enriquecer sin competir, como nos enseñan. Exacto. También la idea de este ciclo de podcast es tocar diferentes temas del universo de capital humano, así que si hay temas que les interesan, también los invitamos a anotar abajo qué temas les gustaría escuchar y en los próximos capítulos seguramente lo encontrarán. Sí, seguro. Ahora, antes de terminar, como siempre, vamos a dejar un pequeño espacio, Rodrigo, para que y Ezequiel también, para que podamos hacer un cierre y para que puedas saludar obviamente a quienes nos escuchan. Rodrigo, todo tuyo el micrófono. No, pues bueno, realmente quizás dejar con la reflexión de que es importante sí mirar hacia nosotros mismos y entender que nosotros somos parte del problema. He ido acuñando esta frase de que todos somos parcialmente culpables del problema en el que nos quejamos. Parcialmente, no estoy diciendo que el líder sea totalmente culpable del desempeño de su equipo cuando es malo, ni totalmente el responsable del buen desempeño. Todos tenemos nuestra propia responsabilidad, somos un sistema, no un ente aislado, pero todos somos parcialmente culpables, así que ojalá sigamos trabajando en mirarnos a nosotros mismos. Sí, por supuesto. Ezequiel. Yo voy a cerrar con una anécdota que cuenta Freddy Kaufman en un libro de él. Me parece que iba subiendo la escalera de su casa y patea creo que un vaso de agua o algo que había dejado el hijo pequeñito en la escalera. Entonces, muy enojado, el padre dice: ¿quién dejó acá este vaso de agua? Y el hijo pequeñito, con la inocencia de los niños, lo mira y le pregunta: ¿y quién lo pateó? Me parece genial porque es tan fácil encontrar por qué los demás son culpables de todo, de por qué no llegamos a los resultados, de por qué yo no soy feliz. Es tan fácil echarle la culpa a otros que creo que el liderazgo empieza por mirar para adentro, y me gusta mucho el ethos y el desarrollo de la conciencia como primer paso. La mayor parte de los líderes, todos, digo, por ahí, no sé, algún budista muy evolucionado, no, el resto de todos tenemos puntos ciegos y la evolución pasa por ahí. Es ahí cuando empezamos a ser seguibles, ¿no? Sí. Buenísimo. Y yo por último quiero agradecer a todos quienes ven esto. Si este podcast les gustó, obviamente lo quieren compartir con todos aquellos que ustedes creen que les puede servir. Y si quieren contactar con Ezequiel, con Rodrigo, conmigo, voy a dejar por aquí el correo de contacto y siempre estamos disponibles para, obviamente, ayudarte en tus desafíos en tu empresa. Que estén muy bien, de aquí nos despedimos, un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Gracias.